Mesa Política. Pues estamos de regreso, doctor Meyer, doctor Aguayo, les agradezco muchísimo que sigan con nosotros y que pues lo hagan en este día que ya estamos a menos de 48 horas de que concluya el 2019, un año convulso, un año del cual estamos hablando y de temas que se plantearon ante la sociedad mexicana y que nos hacen también repensar qué sucedió con esa guerra contra el narcotráfico de la que hablaba el doctor Meyer y pues de lo que está sucediendo ahora en temas de reconfiguración geopolítica en Latinoamérica. El tema de Bolivia, por ejemplo, después de que el 10 de noviembre el expresidente o presidente en el exilio, hay dos visiones muy encontradas sobre ese asunto, Evo Morales fue depuesto, fue víctima de un golpe, las Fuerzas Armadas le recomendaron, le sugirieron abandonar la presidencia, el cargo, y abandonó después el país, y ya sabemos lo que vino después, pero hoy, meses después, el gobierno de facto, el gobierno de Yanine Áñez declara persona non grata a la representante de México en Bolivia, María Teresa Mercado, quien pues el miércoles estará ya de vuelta en el país de acuerdo a lo que nos acaba de contar el subsecretario Maximiliano Reyes. Y pues le pregunto al doctor Aguayo, ya que sigamos el orden de las conversaciones, el doctor Aguayo, este aspecto, tanto la reconfiguración geopolítica que se dio después del ascenso al poder de López Obrador y después de la decisión del gobierno federal mexicano de asilar a Evo Morales, plantea un reto ahora que ya ha escalado a este nivel. Bien, evidentemente pareciera haber la voluntad de parte del gobierno boliviano de incrementar el tono y el nivel de la crisis con México. Por supuesto que hay diferencias, algunas son muy importantes, no lo quisiera minimizar, pero esta última medida me parece excesiva a la luz de la evolución de los acontecimientos. La reacción ante los supuestos encapuchados, pues también pareciera desproporcionada. El día de ayer el diario español El País hacía un recuento bastante preciso, me pareció objetivo, sobre esos encapuchados, presuntos encapuchados encargados de la seguridad de su legación diplomática. Independientemente de eso, ya en una reflexión bastante más elaborada, más amplia, me parece que lo acontecido en Bolivia ejemplifica las dificultades que va a tener una política exterior mexicana hacia América Latina, porque independientemente de que estén haciendo un esfuerzo muy grande de acercarse a los gobiernos de izquierda, centro-izquierda, lo cual me parece natural, positivo, lógico, dada la orientación de este gobierno, pues no les va a resultar tan sencillo porque la derecha o los gobiernos de derecha que están en el poder en América Latina ya no tienen, están más cerca de la pauta de comportamiento de Donald Trump que de la diplomacia del silencio y los buenos modales de otros momentos. Pongo de ejemplo las declaraciones tan virulentas del expresidente Quiroga en contra de Andrés Manuel, del presidente mexicano. Es francamente notable el tono, que está muy cerca del que emplean, pues sí, Maduro, Trump, Bolsonaro, la nueva derecha, que además de ser agresiva en sus políticas, se distingue por esa virulencia retórica. Y en ese sentido, México, la política exterior mexicana va a navegar por aguas tormentosas. Yo espero y estoy seguro que así va a ser, que México va a responder de una manera mesurada a esta provocación, pero yo espero que también se afirme porque, insisto, me parece desproporcionada esta reacción del gobierno de Bolivia.
Así es, desproporcionada, como decía el subsecretario Reyes, también no se espera una retaliación, digamos, de parte de México. Todavía ellos, para empezar, dicen no hay una embajadora o embajador boliviano porque está en un limbo político y pues constitucional el país andino. Pero doctor Meyer, ya que hablábamos de Felipe Calderón, pues acaba de tuitear él y vaya que representa una perspectiva totalmente distinta a la que se trata de impulsar de parte del actual gobierno mexicano, y acaba de decir en Twitter que el conflicto con Bolivia ha ido demasiado lejos, preocupa la carencia de la tradicional imparcialidad diplomática mexicana, urge restablecer espacios de diálogo y negociación respetuosa con el gobierno boliviano, ya se vio que descalificar sale caro si se recibe la misma moneda. Frente a la historia, como hablábamos, doctor Meyer, ¿qué plantea para México esta tensión? Y pues hay perspectivas totalmente encontradas, como vemos aquí, la derecha opina de una manera y el gobierno actual está actuando de otra, que pues está siendo criticada a nivel interno y recibe como respuesta la virulencia de la que habla el doctor Aguayo. Bueno, yo lo de Calderón, francamente, lo pondría de lado y no le daría mayor importancia. Pero veamos cuál es la importancia objetiva de la relación de México con Bolivia. Ninguna. México hace ya buen tiempo que no tiene una relación vital con América Latina. En realidad nunca la tuvo. Al iniciar el siglo XIX, se pensó en una alianza con Colombia para invadir Cuba y echar fuera a los españoles y quitar un peligro tanto para Colombia como para México de reconquista. Pero poco a poco se fue perdiendo esa posibilidad y México quedó, después de la guerra con Estados Unidos, en una posición única en América Latina. Realmente tener como vecino a una potencia en ascenso como es Estados Unidos hizo que la atención mexicana se volcara inevitablemente en Estados Unidos y América Latina fuera perdiendo importancia. ¿Dónde está la relación vital de México con Bolivia? Ninguna. Es una relación simbólica y la reacción del gobierno de facto en La Paz pues dice más sobre ellos que sobre nosotros. A mí, francamente, no me preocupa para nada la relación con el gobierno boliviano. ¿Tenemos comercio con ellos? ¿Tenemos una corriente de turistas o de migrantes o algo importante? No. Es fundamentalmente simbólica. Y esta actitud del gobierno boliviano, insisto, revela más sobre la naturaleza de ese gobierno, que tiene una base de sustento muy pobre, que su legitimidad es realmente muy pequeña, tiene nada más a la derecha de su lado, pero no tiene a las mayorías. Tiene a la derecha de Santa Cruz, que es la zona de donde también desde el siglo XIX se nutre la parte más conservadora de Bolivia, pero no tiene a la parte mayoritaria boliviana, que es la parte indígena. Entonces, que quiera expulsar a la embajadora y que México diga sí, que se salga, me parece muy bien. Nosotros, dice Sergio que le preocupa lo de la política mexicana hacia Sudamérica, pero en realidad no tenemos política sustantiva hacia ellos. Nuestra política es para bien y para muy mal con Estados Unidos. Y toda política con otro país que no es Estados Unidos siempre pasa por Estados Unidos, ya sea con Europa, con América Latina, con Asia, y en este caso, en el caso boliviano, estamos teniendo una política hacia Estados Unidos. Estados Unidos vio con buenos ojos el golpe, nosotros no. Es una manera indirecta, no de relacionarnos con Bolivia, de relacionarnos con Estados Unidos.
que ese sí es el poder que tiene una influencia fundamental en México. Si el gobierno boliviano quiere expulsar a la embajadora, no será la primera vez que eso nos pasa. Durante la Revolución Mexicana, por ejemplo, tuvimos muy mala relación con un buen grupo de países latinoamericanos, algunos de ellos francamente de derecha y otros centro derecha. No nos pasó nada. México hasta usó eso. Tener esos enemigos es un honor. Tener a esta mujer que está ahora al frente del gobierno boliviano y a sus adláteres, al expresidente de Bolivia, usando ese lenguaje, pues revela mucho de ellos, no de nosotros. A nosotros eso nos tiene más o menos sin cuidado. Claro que hay que mantener las formas diplomáticas, etcétera, pero no pasa absolutamente nada. En realidad es hasta positivo que los gobiernos sin legitimidad se lancen contra México, porque el gobierno mexicano sí la tiene, le guste o no a la derecha mexicana, a Felipe Calderón, etcétera, pues tiene los 30 millones de votos. Esta mujer, ¿cuáles votos tiene? Entonces, ponernos preocupados por eso, pues no vale la pena. México pudo mantenerse ¿cuántos decenios sin relaciones políticas con Franco? Y pasó algo, hubo algo sustantivo en México por no tener relaciones con Franco. Se mantuvieron las relaciones económicas, es así, se mantuvieron con España y el intercambio de personas y la migración, etcétera, siguió. Que no hubiera relaciones con el gobierno en Madrid, pues en realidad no pasó nada. Y México usó muy bien eso, diciendo, aquí tenemos a un dictador caudillo de España por la gracia de Dios, según decía el lema oficial, que no quiere a México, pero claro, México es revolucionario, es de izquierda, es progresista, etcétera, y el otro es una cosa que estaba más cerca de los nazis y que por razones de la Guerra Fría Estados Unidos toleró, pero que era impresentable. Bueno, pues con Bolivia la cosa no es muy distinta. Que se venga la embajadora, estará más tranquila aquí que en La Paz, donde ya no tenía paz. Y el único problemilla es el de los asilados. México va a tener que mantener su sede diplomática ahí abierta y un encargado de negocios que cuide la presencia de los asilados. Hay que recordar que durante un tiempo, hay asilados que han durado mucho en las embajadas. No es la primera vez que tenemos asilados políticos que el gobierno de su país no quiere, que nosotros aceptamos asilarlos y que se prolongó por mucho tiempo el asilo. Entonces, no es más que un episodio en la política mexicana y que puede ser bien empleado por el actual gobierno mexicano, mostrando la diferencia entre un gobierno de facto, espurio, y un gobierno que llega al poder de manera legítima. Bien empleado, hasta resulta positiva esa reacción de Bolivia. Yo no me preocuparía mayor cosa por eso. Pues así está, doctor Meyer, la situación con Bolivia, México-Bolivia. El doctor Aguayo se tuvo que retirar porque tenía otro compromiso, lo despedimos con mucho afecto y le agradecemos que haya estado con nosotros. Y pues le hago una última pregunta a usted, doctor Meyer, porque un poco hacerla de abogado del diablo aquí, de quienes dicen,
pues el error de México fue haber asilado de entrada a esos 20 diplomáticos, bueno, a esos 20 exfuncionarios o funcionarios, que de los cuales ahora quedan 9, y que esto nos metió en el galimatías en el cual estamos diplomáticamente hablando. ¿Qué piensa de esa perspectiva, de que de entrada el asilo no era correcto y ahora deriva en esta tensión? Pues que es una estupidez, porque el gobierno al que México reconocía era el gobierno de Evo Morales, que sufre un golpe militar, y entonces estos bolivianos van a una embajada en la que tienen confianza por razones históricas y por el hecho de que teníamos la relación formal. ¿Qué es lo que los críticos quisieran? Que México hubiera cerrado las puertas de su embajada. Eso hubiera sido lo decente y lo congruente con las políticas de asilo que ha tenido antes. Pues claro que no. ¿Cuál galimatías? Es lo esperado. ¿Alguien podía esperar otra cosa? Se cae un gobierno de izquierda con el que México tenía relaciones. México no suspende relaciones con el gobierno de Evo Morales. Él luego dice que renuncia a la presidencia. Ok, el gobierno mexicano pues acepta eso, pero en circunstancias en que está obligado a hacerlo, y entonces algunos de sus ministros y de sus allegados sienten que peligra su integridad, su vida, y ven en la embajada mexicana una isla de salvación, y la embajada abre sus puertas. ¿Dónde está el error? Supongo yo que si hubiera sido otro de los gobiernos anteriores, le hubiera cerrado las puertas. Pero está en nuestra tradición. Cuando la guerra civil en España, también se asilaron en la embajada de México un montón de derecha, porque estaba en Madrid, y en Madrid los republicanos tenían el control y los franquistas no. Entonces asilaron un montón de derecha. ¿Qué hubiera hecho el gobierno mexicano? ¿Cerrarles a los derechistas? No se las cerró. Entonces, probablemente lo que estas gentes que están criticando deberían de hacer es conocer un poco de la historia del asilo y de la política de asilo de México en el siglo, por lo menos en el siglo XX. Y ahí ya hubieran tenido mejor contexto para hacer la crítica de la que usted me ha hecho referencia rápida, de un galimatías. Yo no veo ningún galimatías, yo lo veo muy natural, y si vuelve a suceder una cosa así, pues México va a tener que reaccionar, salvo que tenga, de la misma manera, salvo que tenga un gobierno tan de derecha en la Ciudad de México, que entonces acepte cerrar sus puertas. Pero en Chile no la cerró. No pudo asilar a Allende, bueno, pues porque se suicidó o lo mataron, pero a la familia del presidente Allende sí, y a muchos chilenos también. ¿Y qué es lo que ha traído de malo eso? Es un evento en la historia política diplomática de México que es positivo para nosotros. Es algo que en nuestra historia diplomática podemos sacar a flote con cierto orgullo, cosa que no hacen otros países latinoamericanos. Así es, doctor Meyer, pues este es el tema de hoy. Como le digo, a las 10:20 de la mañana, el tema Bolivia es la tendencia número 1 en Twitter, es de lo que estamos hablando aquí, de lo que está hablando gran parte del país, porque es una medida pues virulenta, drástica, lo que hace el gobierno de facto. Y pues le agradezco mucho, de verdad, que nos haya acompañado tanto usted como el doctor Aguayo en esta mesa, en un día en el que pues la mayor parte de México está de descanso y preparándose para la fiesta de fin de año. De entrada le deseo un muy feliz año nuevo, porque ya hablará
ya con Carmen Aristegui la próxima semana y pues estemos siempre en contacto. Le agradezco mucho. Buenos días. Y insisto, lo de Bolivia es muy simbólico. No hay nada realmente sustantivo allí. Es meramente símbolos políticos. Y no veo por qué tengamos que avergonzarnos de lo que se ha hecho hasta ahora. Así es, doctor, de nuevo le agradezco, pues es simbólico y sin duda hay pues mucho más de lo cual tendremos que reportar durante el día acerca de las medidas del gobierno de facto y el gobierno mexicano. Gracias. Buen día.